efemérides en términos redondos de números, y vemos los 30 años de Italia 90 y con todo lo que ha dejado un mundial que me parece la épica y lo conseguido por los futbolistas, bueno, ha quedado muy identificado en la memoria colectiva de la gente, los diferentes partidos y todo lo que ha sido, ¿no? Porque da la impresión que conocemos mucho de Italia 90, pero caeremos ahí conociendo mucho más de Italia 90, ¿no? Y que un subcampeonato fue tremendamente valorado, por eso cuando regresó la Argentina del Mundial, de estar en Roma, en Trigoria, lleno de concentración, bueno, fue en la Plaza de Mayo y Casa Rosada, evidentemente como si hubiese sido campeón del mundo argentino, porque evidentemente lo que había hecho era absolutamente épico y de un contenido emotivo que con el paso de los años, bueno, todo eso comenzó a crecer. Quien se embarcaba rumbo a Italia como tercer arquero era Fabián Cancellarich, que venía de una muy buena trayectoria en Ferro, con cierta juventud, alguien que aportaba mucho de ese lugar y que de repente se topó como arquero suplente por la lesión de Pumpido y por la historia ya conocida por todos. Vamos a darnos un gran gusto, lo saludamos a Fabián Cancellarich desde Capital. Fabián, Javier es mi nombre, qué gusto poder saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Bien, bien, acá, aguantando Bueno, unos días más. me imagino, ustedes en fase uno, nosotros casi en fase 5, pero sin descuidarnos, bueno, a tener paciencia, ¿no? Sí, sí, está complicado, está complicado. Acá se hace cada vez más largo y bueno, y más en nosotros como estamos acostumbrados a nuestro trabajo, que siempre estamos al aire libre y bueno, y estar 100 y pico de días acá encerrado en un departamento sin poder hacer nada. Bueno, los primeros días estaba todo bien, porque bueno, por ahí uno hacía algunas cosas que para ahí no estaba acostumbrado, pero bueno, después las fueron estirando y ahora realmente se está haciendo bastante, bastante Uh complicado, -huh. no solamente para mí, sino para todos los muchachos y los futbolistas, que la mayoría acá viven en departamentos. Uh -huh. Se le está haciendo complicado como para entrenar y para mantenerse, porque bueno, eh, casi nadie está acostumbrado a estar parado tanto tiempo y bueno, se le está haciendo bastante difícil estar encerrado y sin poder, si bien están entrenando, los profes todos los días le mandan los trabajos, pero bueno, no tienen espacio y bueno, y eso es lo que más se complica. Y después los días, la cantidad de días. Uh -huh. Así que está difícil. Esperemos que a partir de la semana que viene, bueno, eso es lo que dice todo, que a fines de julio por ahí se puede empezar a entrenar. Así que ojalá que así sea. Veía, Fabián, en tu Instagram que estaba bien, en perfectas condiciones, la número 22 de la selección, la camiseta, el buzo gris, lo que te ha quedado de Italia 90. ¿Cómo recordás el Mundial? ¿Cómo te recordás hace 30 años atrás? ¿Qué hacías? ¿Cómo esperabas una final contra la Alemania Federal? El hecho de ya ser arquero suplente y no el tercero como habías viajado. Bueno, ¿qué recuerdos pasan por tu mente hoy? Y los recuerdos o sea, son los recuerdos lindos que te deja esta profesión, el fútbol. Uno cuando es joven, chico y piensa en esto, siempre, bueno, piensa primero llegar a ser profesional y jugar en primera y bueno, y después tratar de participar de un mundial. Y bueno, y gracias a Dios a mí se me cumplieron esos deseos. eh, y eso es lo que a uno le queda, como vos decís, son recuerdos importantes, porque bueno, en el fútbol eh, son pocas las alegrías, por ahí son más las amarguras. Y bueno, yo recuerdo que fui después, unos días después, que Carlos había dado la lista de ese mundial. Ya estaban todos en Trigoria, en la concentración de la Roma, y acá se seguía jugando el campeonato. Uh -huh. Faltaban 2 o 3 fechas, y como yo venía de una lesión, me había roto los meniscos a fines del 89.
Eh, y bueno, y arranco la pretemporada de ese año en enero del 90, y bueno, ¿no? con la operación. Y bueno, en ese momento, hoy una operación de menisco, en 20 días por ahí estás jugando, y en ese momento te llevaba un poco más de tiempo, entonces estaba como medio ajustado en ese sentido. Y bueno, y empecé a jugar de nuevo, faltando muy poco tiempo para el Mundial. Eh, y entonces Carlos deja ese puesto, porque bueno, ellos siempre me habían tenido en cuenta desde los juveniles, Ujú. porque el ayudante de campo era Carlos Pachamé y bueno, y dirigía la sub-20. Antes solamente estaba la sub-20 y la selección mayor. No es como ahora que hay tantas sub-15, sub-16. Y bueno, y siempre desde muy pequeño, bueno, he jugado sudamericano sub-20 con ellos, y después siempre me tuvieron en cuenta. Yo empecé también a jugar muy joven en primera división. Yo Ujú. a los 19 años ya había debutado en primera, y desde ahí no salí más, con continuidad y a buen nivel. Eh, y bueno, después me llevaron a los Panamericanos, y después a la Olimpiada de Seúl, y después siempre algunos amistosos siempre me tenían en cuenta. Después me pasa esto de la lesión, y bueno, y Carlos deja ese puesto. Había dos puestos, el del tercer arquero y de un delantero, que él había hecho volver Valdano se había retirado, Ujú. y lo había hecho volver, porque bueno, se fue con mucho tiempo de anticipación. Con el mes del Mundial fueron casi 3 meses que estuvimos ahí concentrados. Entonces tuvo tiempo de hacer una pretemporada, entonces lo llama a Valdano y lo hace volver, y bueno, Valdano hace toda la pretemporada, todo, eh, o sea que quedaban esos dos puestos. Y bueno, yo seguí jugando acá esos partidos, y bueno, ahí siempre el comentario estaba que ese puesto era o para Comiso Ujú. o, o para mí. Eh, pero bueno, yo tenía muchas más posibilidades porque, bueno, porque yo ya venía de estar con ellos mucho tiempo, y bueno, y Comiso nunca había sido citado, pero Claro. lo que pasa es que, bueno, Comiso era el arquero de River y yo el de Ferro, que siempre fue un equipo siempre denominado de los Claro. chicos, que en ese momento, Ferro de los 80 a los 90, siempre estuvo ahí peleando títulos y todo, pero bueno, estaba en desventaja en ese sentido. Eh, y bueno, así que mira cómo son las cosas. La última fecha se juega en cancha, se juega River Ferro, en cancha de River. Y bueno, fuimos jugadores ese partido, y bueno, y ahí con una presión extra. Pero bueno, me fue bastante bien. El partido, no sé si empatamos 0-0 o 1-1, no me acuerdo bien. Y bueno, después cuando llego a mi casa, tengo la noticia, el llamado, que eso fue un domingo y yo viajé el martes. Viajé solo a Roma, y bueno, y ahí arrancó toda la historia. Ujú. Después, mirá cómo se dieron las cosas también, que eh, en el segundo partido Claro, tiene viaja a esa. Comiso también por la lesión de Neri. ¿Pensaste, Fabián, que podías entrar vos en lugar de Goicoechea o estaba muy marcado que Goico era el suplente? El primer suplente, No, digamos. no estaba marcado, no, no. No. Yo sé bueno, en ese mundial también se había cambiado el reglamento, que podían entrar todo el plantel al banco de Ujú. suplentes, y podía entrar cualquiera, o sea, los cambios, podía entrar cualquiera. Eh, y bueno, cuando pasó eso, nunca nosotros entraban, nunca supimos del banco que había sido tan grave la lesión. Entonces, como llevó un tiempo, eh, que estuvo Neri ahí en el piso, bueno, hasta que, bueno, Carlos siempre fue un adelantado, siempre se tomó, y el médico ya sabía que tenía que salir el arquero, pero estaba retrasando para el que le Claro, tocaba que entrar, tenía que que entrar en calor, claro. moverse un poco, entonces tuvo un montón de tiempo. Y bueno, Carlos,
ahí yo tuve la ilusión de poder entrar porque yo venía con más continuidad. Ujú. Hacía poco que había terminado de jugar y Goico venía de Millonario de Colombia, pero por unos meses más había terminado antes el campeonato. Y entonces tenía esa ilusión, ¿no? De que cuando elija, de poder entrar. Pero bueno, Carlos eligió a Goico, a lo mejor él es un poco más grande que yo, un poco más de experiencia, y bueno, tampoco se equivocó, ¿no? Porque después de Goico la bien, así que eh, en ese sentido no se equivocó tampoco. Fabián, Me hubiese, me hubiese, claro, me hubiese seguro. Yo pienso, digo, se sabe tanto de Italia 90 y conocemos tanto. Yo cumplía 2 años, por ejemplo, en el Mundial, pero creo que sé todo como si lo hubiese vivido, porque el recuerdo, porque hay mucha épica. Pero ¿qué de todo lo que se sabe consideras que, o te cambio la pregunta, ¿qué te gustaría que se sepa de lo que no se sabe tanto popularmente de lo que ha sido el Mundial? Digo, del grupo, digo, algún detalle. ¿Vos te acordás algo en no, particular que no sea tan tenido en cuenta? No, yo creo que se sabe todo de ese mundial, porque fue, como vos dijiste al principio de que arrancamos la entrevista, a pesar de que pasaron 30 años y ya se han jugado muchos mundiales, ese mundial quedó en la retina de todos los hinchas del fútbol latino, y por ahí más de lo que hoy tienen por ahí 30, 40, 50 y de los 30 para arriba, se acuerdan todo de ese mundial porque bueno, de cómo arrancó esa selección, primero que bueno, era campeona del mundo, y era favorita de volver a ganar el mundial porque bueno, ya venía con una base importante del 86 y bueno, y con jóvenes que andaban, que estaban muy bien. Eh, y con mucho trabajo de Carlos, ya venía de muchos años, entonces era favorita y el arranque fue no esperado, y arrancamos perdiendo con Camerún y no jugando por ahí de la mejor forma, eh, y después se nos hizo difícil la clasificación, quedaban después de ahí no podía, tenía que ganar los 2 partidos porque si no te volvías en primera ronda. Y bueno, después todo lo que fue pasando en el segundo tiempo, en el segundo partido, hablábamos antes de la Ujú. elección Nedri, entró Público, y bueno, y terminamos clasificando como el segundo mejor tercero. Claro. Y entonces, si bien creo que queda en la memoria de la gente, porque, bueno, porque además de no, por ahí no jugar en algunos partidos, porque después el último terminó formando la expectativa, creo que se jugó los últimos 3 partidos, estuvo a la altura Argentina Ujú. de Mundial, pero después el equipo tenía otras cosas que transmitía y que eso fue que a la gente, a pesar de haya pasado ya 30 años, se sigue recordando, porque entregaba otra cosa, tenía jugadores de mucha experiencia, entregaban la vida en cada partido. Y después, bueno, hemos ganado 2 partidos claves Claro. que va a quedar en la historia de todos eh, y que nunca se va a olvidar, que fue dejar afuera a Brasil y después al otro partido a Italia, que era también el gran candidato, que era el organizador del Mundial, Ujú. en 2 partidos. Bueno, el de Brasil ya todos sabemos la historia, cómo fue, que por ahí el primer tiempo merecíamos perder 2 o 3-0 y después, lo que te decía antes, Ujú. había jugado adentro con mucha experiencia, que sabía manejar esas situaciones y en el segundo tiempo lo mejoramos y lo terminamos ganando. Y después yo creo que los últimos 2 partidos Argentina con Italia jugó muy bien. Eh, Tuvimos la suerte también desde que al clasificar como el segundo mejor tercero, cambiamos la sede y nos tocó Claro. jugar en Nápoles. Nos tocó jugar en Nápoles, que eso nadie lo esperaba, y menos Italia.
Y bueno, ahí prácticamente fuimos locales. Nosotros llegamos 2 días antes y con la llegada a Italia, a Nápoles, fue impresionante, porque bueno, Diego estaba jugando ahí todavía. Bueno, esos 2 días fueron inolvidables, porque realmente el cariño que tiene la gente a Diego, a pesar que nosotros íbamos a jugar con Italia, en ese partido había mucha gente de Nápoles que por ahí quería que ganemos nosotros. En ese partido nos sentimos locales. Sí. Después lo demás sí. Después fue diferente. Fabián, te quiero agradecer mucho por tu tiempo. La nota era ayer, pero bueno, justo se nos interpuso el vicegobernador con algunos anuncios aquí en el hospital de Río Cuarto y no pudimos hacerlo, y te agradecemos por habernos esperado y habernos bancado hasta el día de hoy. Es un gusto escucharte, estaremos hablando en otro momento si hablamos de Ferro, y cuando Estudiantes y Ferro en algún momento vuelvan a jugar por la Primera Nacional seguramente vamos a estar molestándote, así que gran abrazo. La verdad que son los 30 años de Italia 90 que nos dan muchísima emoción, y charlar contigo como protagonista que fuiste más todavía, así que a tus órdenes y gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y ojalá eso va a ser, no sé, el año que viene. Claro. Ya jugamos los Sí. Únicamente que nos encontremos, Guarda. no sé cómo sea. Bueno, tampoco se sabe, es cierto. y nos encontremos por ahí en la liguilla. Pero bueno, lo estamos viendo en cualquier momento. Un abrazo a todos. Abrazo grande. Fabián Cancelarich, camiseta número 22 de Italia 90, charlando con nosotros a 30 años de ese mundial, entrenador de arqueros de Ferro. Por eso la alusión justamente a lo que es la Primera Nacional, y bueno, cómo continuará también es otro tema que quedará para otro momento.